Bienvenidos a todos. Faltan 10 personas que están pidiendo ingreso. Vamos a esperarles a ellos y comienzo la clase de esta tarde. Bienvenidos a todos. Bueno, vean compañeros, buena tarde a todos. Qué gusto nuevamente saludarles por este medio. Hemos iniciado la clase respetando la puntualidad de los que ya están presentes. Voy a comenzar y continuar en este caso el tema donde nos habíamos quedado la última clase. Habíamos visto lo que era en este caso el nacionalismo, ahí habíamos terminado ahí la clase. Solo antes de continuar, vean, se les publicó en este caso en su Classroom oficial un enlace que me compartieron de parte oficial en el cual podían ver antes de que se hiciera la actualización en la cartelera virtual su nota, ¿verdad? En este caso enviaba a una página que actualizaba, ¿verdad? Que estaba actualizando las notas. No, les soy bien sincero, en este caso creo que es de parte oficial que se coordina también esta página, pero aquí sí, en este caso se actualiza de forma inmediata. Entonces, se las compartí mediante Classroom para que pudieran en ese sentido ver su nota antes, porque según me comentan, aún todavía no se ha actualizado la cartera virtual, pero ya ustedes en este caso pues supieron ya su nota, ¿verdad? Te los compartí por este medio, que fue lo más rápido que encontré antes de encontrarnos el día de hoy. Y espero, queridos jóvenes, que ya hayan visto en este caso su resultado, ¿verdad? Entonces, con ello, doy por terminado toda la fase inicial de este curso, que es el primer parcial, y continúo desarrollando los temas del segundo parcial. La última clase habíamos visto lo que era el nacionalismo y nos habíamos quedado con esta diapositiva porque no logramos ver lo que es el fascismo. En este caso, vean, como se los mencioné y creo que todavía no terminamos de mencionarlo en este caso la última clase, cuando ese nacionalismo se hace de forma pura, sin llegar a ser extremista, sino con un sentimiento de exaltación del Estado, pues es un nacionalismo puro, bueno, correcto y sí, y sin llegar en este caso al menosprecio o discriminación de su semejante. Lo que sucedió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue que este nacionalismo, en este caso, si ustedes recuerdan la Alemania nazi, pues lo implementó un nacionalsocialismo, pero seguía las versiones o las aristas del nacionalismo, pero de forma extremista, ¿verdad? Llegando en este sentido hasta el menosprecio de una raza distinta a la de ellos, o una, por decirlo, no directamente raza, ellos mencionaban raza, pero en realidad es un ser humano distinto a ellos,
Pero cuando se ejerce de forma correcta, pues en ese sentido encontramos buenas prácticas ideológicas bajo este concepto de ideología política. Cuando se llega a extremismos, encontramos en ese sentido lo que ocurrió, ¿verdad? En la Alemania nazi como tal. También en esa época nace en ese sentido el fascismo, ¿verdad? El fascismo nace unos años antes de que en este caso estallara la Segunda Guerra Mundial. Es más, eh, nace como un movimiento más que todo político, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que eh, habían ciertos movimientos militares, ideologías distintas y sobre todo muchos conceptos de que nacen o se inician enraizando en el ser humano por sentimientos de nacionalismo. Pero dentro de ese concepto se da, una, se da un concepto ultranacionalista, ¿verdad? Que es totalmente de extrema derecha, ¿verdad? Es más, nace como una forma de contradecir las ideas democráticas y en este caso políticas que se evidenciaban en la Italia y se presenta en este caso, ¿verdad? Como una forma, ¿verdad? De pensamiento de conforme al Estado, ¿verdad? Con uno de sus principales, se podría decir, creadores, ¿verdad? Porque al fin de cuentas fue uno de sus más creadores y expositores de esta teoría que fue Benito Mussolini, ¿verdad? Eh, ¿De dónde proviene ese término, en este caso llamado fascismo? Permítanme, solo hay dos personas queriendo ingresar. Ok, ya ingresar. Entonces, en realidad se crea en Italia, evidentemente en ese sentido nace la frase fascio, ¿verdad? Y que es en este caso fases, o sea, un conjunto de metodología, ¿verdad? Que en ese sentido, esa es la primera integración de la palabra y la segunda integración en este caso es la palabra facies, que ya no tiene tanta connotación en este caso italiana, sino más una connotación francesa. ¿A qué alude? A un conjunto de fases, que en este caso es el fascio, y la facies, que en este caso son signos de autoridad. O sea que se va creando en ese sentido un conjunto de partes o en este caso de mecanismos de autoridad y que dentro de sus rasgos más, en este sentido, más importantes, encontramos la exaltación al Estado o que en algunos casos ellos ya la llamaban la patria, ¿verdad? Y a la raza pura, semejante a como sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que lo que intentan manejar en este sentido es ante esa opresión, comenzar a crear un concepto ideológico en masas de supremacía. Eh, lo que ocurre es que en este caso, dentro de la ciencia política, la idea básica del fascismo en realidad es más un movimiento político y militar que una ideología, que evidentemente crea un concepto ideológico, sí, pero es más un movimiento político militar que una ideología pura. Eh, ¿Dónde surge? ¿Cómo se da? Surge luego de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en este caso muchos de los países que perdieron la Primera Guerra Mundial o que resultan en este caso no tan beneficiosos con la misma, comienzan a tener en este sentido muchas penurias. Y esa idea de ese movimiento más que ideología, sino un movimiento articulado, militar y político, comienza a esparcirse. Pero fundamentalmente se desarrolla en lo que fue la Alemania de Benito Mussolini. Se presenta en este caso, ¿verdad? Como una
una forma, ¿verdad?, de eliminar estructuras sociales innecesarias, decía en algún momento Benito Mussolini, ¿verdad? Y crear en este caso estructuras rígidas con apego a cadenas de mando. Lo que ocurre es que en este sentido, él no creía, ¿verdad? En gran medida, que no podía desarrollarse el Estado si no se hacía de forma piramidal. Si habían instituciones que no respondían al mismo superior jerárquico, el Estado no iba, en este caso, a desarrollarse plenamente. Y por tal motivo, crea esa cadena de mando, evidentemente, ante un superior. Se establece que tiene mucho énfasis en lo que fueron las monarquías europeas, pero lo que ocurre es que como comienza a crearse un espíritu militar, un espíritu político extremista, ¿verdad? Y comienza en las escuelas a crearse una educación en valores militares, una ideología eh, muy apegada al aspecto rígido militar, comienza a hacer en este caso o a volverse un nacionalismo extremista, ¿verdad? Eso conlleva, ¿verdad?, que comience a existir rasgos muy claros de violencia, ¿verdad?, contra los que ellos definían como sus enemigos, ¿verdad? Es más, consideraban que, por ejemplo, la democracia era totalmente obsoleta, no servía, ¿verdad? No representaba los pensamientos extremistas y esa disciplina rígida que en este caso buscaba el fascismo, sino que desencadenaba en prácticas contrarias a lo que en este caso se buscaba. Es más, considera al Estado, por ejemplo, consideran al Estado como base fundamental del desarrollo pleno del derecho, no tanto la persona en ese sentido. Y crea en ese sentido una concepción muy básica para eliminar cualquier rasgo de democracia que aún, o de libertad que aún todavía existiera, al crear en ese sentido un partido único, un partido totalitario, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Porque ya en esa época, 1927, 1930, que ya llega al poder Benito Mussolini, comienza a crearse la idea, no solo italiana, sino a nivel europeo, de que pudiera nuevamente surgir un conflicto armado, ¿verdad? Eh, Sobre todo por la ineficiencia en la distribución equitativa, no solo de la riqueza, sino también de los alimentos que estaba pasando en ese momento, no solo Italia, sino también Alemania, y crea la idea que es necesaria, ¿verdad?, la implementación de un único Estado, de un único partido, para poder responder de forma eficaz sin que no hubieran enemigos dentro del mismo Estado al momento del surgimiento militar. Es más, la idea básica que vende el idealismo es que va a ser una forma de, que va a evitar en este caso las dificultades económicas, evidenciando la figura de un jerarca, de un jefe de Estado fuerte ante quien responden todos y más que un presidente, más que un superior jerárquico, tenía las características de un dictador, ¿verdad? Se crea en ese sentido como tal, ¿verdad? Un gobierno evidentemente militar, ¿verdad? Compuesto única y exclusivamente por miembros del partido fascista en ese momento, ¿verdad? Para ideológicamente formar una unidad nacional, formar en este caso una sociedad fuerte, estable, ¿verdad? Pero lo que buscaban más que todo era una sociedad ordenada, que en este caso a todas luces no pudiera tener otro pensamiento que lo que el Estado le indicara y que evidentemente no hubieran en este caso rebeldías, porque si no, pues evidentemente se
terminaban las mismas con la muerte, ¿verdad? Levantamientos armados o pensamientos contrarios al mismo, simple y sencillamente pues se les detenía, no había juicio y se les mataba, ¿verdad? Eh, el objetivo principal, ¿verdad? Para lograr en ese sentido la idea básica del fascismo en este caso es abogar por una economía estable, lo cual a todas luces dentro de una guerra es imposible, ¿verdad? O sea, es imposible. Recordemos que en ese sentido los mecanismos bélicos siempre van a estar a, a favor de quienes en este caso tengan los medios económicos a su alcance, ¿verdad? De forma sistemática, los mecanismos de distribución de no solo del armamento, sino que también en este caso de la alimentación, lo cual en ese sentido hacía inviable que pudiera lograrse de gran manera eh, esta idea o este régimen aplicado de una forma a nivel general en toda Europa. O sea, en realidad se enfocó más que todo en ese sentido en Italia, ¿no? Y como les digo, en este caso, la idea básica del mismo fascismo, más que una ideología, es un movimiento militar, ¿verdad? Con reglas prácticas, más que en este caso metodológicas, porque realmente no había una metodología clara. Eh, Llega al poder, ¿verdad? Recordemos, con mucha legitimación, en este caso de Benito Mussolini, eh, un gran aliado, ¿verdad? Por decirlo de una gran manera, de Hitler. Y igual, como ya sabemos la historia, un gran perdedor en ese sentido de Italia, ¿verdad? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, ¿verdad? El liberalismo y el fundamentalismo. Vamos a iniciar en este caso con el fundamentalismo. ¿Qué sucede con el fundamentalismo? O sea, la idea básica en este caso recibe el nombre de una corriente eminentemente extremista, ¿no? Eh, Mucho se ha establecido o ideado que dentro de la ideología política es en este caso el extremismo del Islam, ¿verdad? Aplicado evidentemente a aspectos políticos y jurídicos, pero no necesariamente se vuelve de esa forma. Recordemos que si lo hablamos en un sentido amplio, igualmente, por ejemplo, en la Edad Media, en las cruzadas, por ejemplo, se utilizó el nombre de Dios o de la religión eh, en hechos atroces, ¿verdad? En hechos atroces. Eh, Cualquier eh, científico, hombre de ciencia, si su pensamiento era distinto o contrario a las creencias religiosas y en este caso creencias distintas a la iglesia en ese momento, pues simple y sencillamente era condenado, desterrado de su espacio geográfico, en gran medida, ¿verdad? Terminaba siendo esclavo o preso y muchos de ellos o terminaban siendo eh, luego de su esclavitud muertos, torturados en ese sentido, ¿verdad? Y algunos obligados a retractarse de lo manifestado con tal de mantener, pues en este caso, su vida. Como les digo, el fundamentalismo se ha dado prácticamente en gran medida apoyado por aspectos religiosos, pero la ideología como tal, ¿no? En este caso, se vino a implementar luego de muchas interpretaciones equivocadas de textos del Islam, ¿verdad? Y la aplicación en este caso a realidades políticas, económicas, que resultaban muy convenientes para estas personas. Es más, en ese sentido les digo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en realidad promueve más que todo una interpretación literal, ¿verdad? De textos más que todo sagrados para, 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 para quienes aplican esta ideología. Pero recordemos que en gran medida los textos religiosos han sido creados por el mismo ser humano, no específicamente han venido así que
de la, del puño y letra de un Dios, pues, en ese sentido. Entonces, la interpretación en ese sentido no puede ser literal. Debemos analizar el contexto sobre el cual, en ese sentido, se vertieron esas palabras o se escribieron estos textos para poderlo comprender. Porque, por ejemplo, vean, yo les digo, dentro del derecho canónico, por ejemplo, ¿verdad? Una idea básica y fundamental de quienes van a prepararse para ser sacerdotes es estudiar el derecho canónico. Y dentro del mismo, en este caso, se debe estudiar no solo el texto religioso, sino el contexto bajo el cual se escribió el mismo, ¿verdad? Recordemos, queridos jóvenes, que no todos los que fueron llamados apóstoles y que escribieron en este caso sobre la vida o hipotética vida de Jesucristo, pues están contemplados en la Biblia. Recordemos que hay muchos textos que no fueron incluidos en la misma, ¿verdad? Que igualmente cuentan de una u otra forma partes o extractos de la vida de Jesucristo, los cuales bajo el contexto mismo de cuando se establecieron qué libros sí podían ser parte de la Biblia y qué libros no, pues evidentemente solo utilizaron los libros que bajo su contexto ideológico eran en este caso eh, pues, por decirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Beneficiosos para ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los textos que hablan acerca de la familia de Jesús, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Simple y sencillamente fueron desechados. Otros textos que en este caso hablan acerca de María Magdalena también fueron desechados, ¿verdad? O sea, ahí se tienen, se conservan, pero no fueron entonces en ese sentido incluidos. Recordemos que la aplicación no puede ser de carácter literal en un texto religioso. O sea, la aplicación debe analizar el contexto bajo el cual se aplica, ¿verdad? Bajo el cual se desarrolló ese texto religioso. Ahora bien, vuelvo a esto. En este caso, recibe ese nombre, el fundamentalismo, ¿verdad? Por ser una corriente eminentemente religiosa, ¿verdad? Que no desarrolla el análisis integral del contexto bajo el cual se aplica, sino lo hace de forma literal, sin el análisis profundo y siendo una aplicación prácticamente de carácter eh, parcializada, por decirlo de una forma sencilla, ¿verdad? Vamos a esto. Por ejemplo, se refiere en ese sentido, o sea, la palabra fundamentalismo, soy claro, o sea, por eso estoy haciendo ese análisis, porque la palabra fundamentalismo evidentemente nace con movimientos islámicos, o sea, quiero que en este caso no haya incomprensión de la misma, pero hago, por ejemplo, ciertos análisis, por ejemplo, lo que ocurrió con las cruzadas, que en nombre de Dios hubo tantos asesinatos y tanta muerte, ahí no se considera todavía la ideología como una ideología, en este caso, fundamentalista. Recordemos que en la Edad Media todavía nos encontramos ante esa corriente del feudalismo, ¿verdad? Pero sí encontramos relación con la utilización integral, ¿verdad? Literal de un texto religioso en contra del ser humano. Ahora bien, o sea, la palabra fundamentalismo como tal sí nace principalmente, ¿verdad? De un movimiento islámico, ¿verdad? Que en este caso de forma estricta establece la aplicación de la ley que en este caso el Corán supuestamente de forma literal menciona, ¿verdad? Eh, por decirlo de una forma, ¿verdad? Puede establecerse que también se relaciona eh, a algunos pensamientos fundamentalistas que no necesariamente crean en ese sentido ese término o esa idea básica de ideología por la lectura del texto, sino por el contexto que vivían era conveniente para ellos. Yo les digo, vean, por ejemplo, todo lo ocurrido luego del 11 de septiembre, ¿verdad? En este caso, con la muerte de tantas personas en el World Trade Center,
eh, hubo mucha discriminación, ¿verdad? Ante, ante el mundo árabe. Eh, pero ¿qué sucede? Vamos a esto. Lo que ocurre es que evidentemente hay estados, ¿verdad? Que se apegan bajo normas religiosas, pero lo hacen de forma extremista, ¿verdad? Y de forma literal, lo cual es conveniente para mantener el poder y enraizarse en el mismo, pero que no necesariamente identifique lo establecido en esa religión. Porque vean, eh, yo les digo, ¿verdad? En este caso, porque sí, a mí me interesó mucho este tema luego de las de lo sucedido en el World Trade Center. Me recuerdo muy bien, ¿verdad? Yo creo que por la edad que tenía habrá estado o en primero o en segundo básico o algo así habrá sido, ¿verdad? Y me recuerdo que luego de ello comenzaron a dejarnos muchas investigaciones sobre lo ocurrido. Ya en la universidad, ¿verdad? En este caso, pues sí hubo mucha idea, en este caso, investigación sobre aspectos de interpretación extremista del Islam y dentro de una de ellas, en este caso, ¿verdad? Una idea básica fue el análisis de los conceptos fundamentalistas o supuestos fundamentalistas que establece el Corán. Y luego les digo del análisis, en realidad no hay ninguno, ¿verdad? O sea, no hay ningún texto en este caso que mande a matar a otra persona, o mande a matar a un enemigo, ¿verdad? Lo que sucede y lo que está sucediendo, y en este caso ha sucedido prácticamente después de, por ejemplo, eso surge más que todo después de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Es que muchos estados árabes, ¿verdad? En este caso, gente económicamente poderosa, militarmente poderosa, políticamente influyente, ve conveniente, ¿verdad? Para el control de masas dentro de su estado, la utilización de estos textos religiosos como mecanismo de control. Y sucede, ¿no? Y sucede. Y en este caso, eh, vamos a esto, por ejemplo, bajo nuestro contexto en el cual nos encontramos en un mundo occidental, para nosotros es realmente bien complicado el análisis y el entendimiento, por ejemplo, de una lapidación, ¿no? Para ellos es una cuestión jurídica, permitida, una norma legalmente establecida, pero que ante nuestra cultura es algo reprochable, pues, ¿no? Yo les digo, después de haber en este caso analizado partes, porque tampoco es que en este caso les digo, no les voy a mentir, decirle que me leí todo el Corán, o sea, es mentira. Ciertos textos los cuales se utilizaban de forma extremista, en realidad lo que busca es el desarrollo de la persona, de la familia. Eso sí, menciona, por ejemplo, en el caso muy propio de la persona, ¿verdad? La superioridad del hombre, ¿verdad? Frente a su familia, ¿no? Porque recordemos que bajo ese contexto todavía seguían siendo estados totalmente paternales. Entonces, eh, vamos a esto. O sea, bajo ese concepto se han en este caso desarrollado estados extremistas y movimientos políticos militares extremistas. Y en la actualidad recordemos que, por ejemplo, Estado Islámico es uno de los ejemplos claros, ¿verdad? De sus movimientos extremistas o de fundamentalismos religiosos y que han buscado esa aplicación a su realidad, ¿verdad? Como tal. Es más, esa palabra fundamentalismo realmente está y designa un fenómeno de carácter moderno, ¿verdad? En ese sentido, no directamente respetando los avances de la modernidad, sino en un sentido integrista para respetar los aspectos tradicionales de su creación como, como Estado, como ideología, como ciencia, ¿verdad? Bueno. Como les menciono, el fundamentalismo como palabra, ¿verdad? Surge y se integra por medio en este caso,
de ese concepto de surgimiento bajo el movimientos islámicos, o sea, totalmente, ¿verdad? Pero, insisto, sería decir o no decir en este caso las cosas como son, de mencionar que también, por ejemplo, la religión cristiana tuvo movimientos fundamentalistas muy extremistas, como lo fue en ese sentido, por ejemplo, lo ocurrido, ¿verdad? Con el tema de las cruzadas y tantas personas que resultaron perjudicadas con su vida en ese sentido, sobre todo muchas personas de ciencia, ¿verdad? Bueno, continúo. Vamos con la siguiente diapositiva. Capitalismo, perdón, no he visto, por ejemplo, el liberalismo, disculpen. Y creo que Josué, bienvenido. Muy buenas noches, Josué. Un aporte se podría decir, cuando habla de la iglesia y de lo que resurgieron, puede también ir ahí lo del gobierno de los papados que gobernaban y la religión aprovechó eso a través de Totalmente, los... totalmente. y Excelente, José, sí. tomó los papados como un gobierno, y entonces ya, eso viene de Roma, ¿va? Sí, así Entonces es. Roma adquirió de que ese poder de la iglesia para infundir temor, miedo, y vienen no me recuerdo ¿cómo se llaman? Donde pedían dinero y ellos iban a tener un beneficio. Y a través de ese gobierno de miedo, y eso es esclavismo prácticamente a través de eso, y miedo infundió Roma, y ese fue el gobierno que ellos fomentaron con el papado. ¿Es así, Gracias. licenciado? Así es, así es. Por ejemplo, como les menciono, la palabra fundamentalismo, ¿verdad? Es totalmente una palabra moderna que surge con movimientos islamistas, pero también se puede ver una utilización extremista de la religión, no solo en esta época, sino también, por ejemplo, con la religión cristiana. Es más, si ustedes en este caso recordarán la historia, queridos jóvenes, por ejemplo, a nuestro país, a nuestra tierra, a nuestra América, en este caso se le conquistó con prácticamente también cambiando la idiosincrasia de nuestros pueblos y la cultura de la misma, sobre todo implementando la religión de los españoles, totalmente contraria a la religión, en este caso de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, igualmente, los que estaban en contra, ahorita voy, Sandra, pues terminaban en ese sentido, pues muertos, ¿verdad? O simple y sencillamente desterrados de su tierra. Sandra, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Me parece interesante su tema. Justamente estoy haciendo una tarea sobre eso, sobre los beneficios y perjuicios de la separación entre la religión y la política, ¿verdad? Y en beneficios tengo la desactivación de la Inquisición por parte de la Iglesia Católica, porque no aceptaba otras religiones, porque los acusaba de herejía. Correcto. Está también otro beneficio de la libertad de conciencia y la dignidad de los demás credos, ¿verdad? Esos serían beneficios. Y los perjuicios serían creación de leyes en contra del derecho natural. Y la otra sería prohibición a los ministros religiosos a ocupar cargos públicos y la pérdida de los valores morales. ¿Estará bien? Está bien, está bien. Es más, por ejemplo, la segunda que menciona en este caso, recordemos que, por ejemplo, para ser notarios, ¿verdad? Cuando ustedes en este caso ya estén finalizando su carrera, ya están previos bueno, su graduación y todo, no puede ejercer el notariado, en este caso, ministro de culto, ¿verdad? Hay una prohibición. Porque evidentemente en este caso la capacidad de manejo de masas que se tendría podría aprovecharse en su beneficio, ¿no? Gracias, Sandra, por su participación. Igual a Josué. Pero Gracias. entonces no estamos tan lejos de lo que está enseñando, ¿verdad? No Permítame estamos bien, comentar. gracias. Excelente, muy amable. Josué, le escucho. ¿Podría repetir eso que no lo escuché bien, de que no puede ejercer el notariado si ejerce como ministro de culto? Sí, lo que pasa es que en este caso, dentro de las prohibiciones para ejercer el notariado, por ejemplo, bueno, eso lo van a dar ya el notariado, ¿qué? Dos, creo, no, uno creo que es. Eh, por ejemplo, el primero en este caso es que uno tenga, no es que son prohibiciones, sino en este caso son impedimentos temporales. Por ejemplo, si ustedes están trabajando 8 horas, ¿verdad? Un trabajo de tiempo completo en el Estado, ¿verdad? Tienen impedimento para ejercer el notariado. Pueden ser notarios, sí, pero están trabajando ante el Estado y evidentemente pues tienen esa limitante. Ahora bien,
podría ser, por ejemplo, ser ministro de culto también en ese sentido, ¿verdad? No podría ejercer el notariado porque a todas luces existiría, por ejemplo, una parcialidad de sus seguidores, por decirlo de una forma, ¿verdad? Que podría utilizar el notario en su beneficio personal, lo cual es a todas luces una contrariedad e impedimento de carácter legal. Lick, y Bueno, sí, referente a esto, perdón que sea, perdón que sea molestando, no, es no, que no, me no, da para nada. causa duda. En referente a estas limitaciones que hoy en día vemos, se podrían decir que son reformas a la historia de lo que vemos en el gobierno del cristianismo a través de la iglesia tradicional en los papados, que se involucró a la religión con el gobierno y todo eso, y que le dio el gobierno mucho poder al papado en ese Lo que pasa es que, aprovechamiento de más. sí, lo que ¿Podría pasa venir es ahí que, eso? sí, lo que sucede es que recordemos, queridos compañeros, que en este caso, la forma más sencilla, cuando no se logra hacer por la fuerza, ¿verdad? La implementación de dogmas o de principios que un gobernante o un grupo de poder requiere, se realiza en este caso o se utiliza aspectos moralistas. A todas luces, en ese sentido, la forma más sencilla de ingresos por medio religioso. Entonces utilizan en este caso conceptos moralistas religiosos para crear una ideología en la cual sea más fácil el manejo de las masas como tal. Por eso yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo que una cosa es distinto a la religión, otra muy distinta el derecho, y dejemos por aparte, en este caso, la política. O sea, cuando se mezcla política, religión, o política, derecho en este caso, ¿verdad? O las tres juntas, simple y sencillamente venimos a realizar un mix que a todas luces no trae nada bueno para el ser humano, ¿verdad? O sea, utilización, por ejemplo, de la religión para aspectos políticos no lleva o conlleva algo positivo. O sea, son dos cosas distintas. Es más, eh, vamos a esto. Lo utilizan mucho en este caso en sentidos conservadores. Es muy claro, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, vamos con el nivel. Ah, antes que se me olvide, porque ahorita que sus compañeros me hicieron esas participaciones que les agradezco. Por ejemplo, se me olvidaba mencionarles que, como al fin de cuentas, dentro de lo que yo menciono, también tengo que dar ciertos, en este caso, análisis muy modernos de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, como les mencionaba yo, estas atrocidades que la Iglesia Católica realizó, eh, uno de los únicos, por decirlo el único, papa que ha tenido la voluntad y la disposición, ¿verdad? Y la valentía, por decirlo de esta forma, para decirlo claramente lo ocurrido y pedir una disculpa pública, un perdón público, ha sido el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que en este momento, pues para la Iglesia Católica ya es santo. Fue el único, en este caso, en sus encíclicas, creo que es el nombre que les menciona, dentro de las cuales sí menciona, ¿verdad? Y sí hizo eh, esa identificación de todos los crímenes atroces que la Iglesia en nombre de Dios realizó y pedía una disculpa de carácter público, ¿verdad? Es el único papa que lo ha hecho público, que ha pedido un perdón público y que les digo, o sea, no importa que en este caso yo sea católico, les soy bien sincero, porque como se los he dicho en este caso, hay temas que a la Iglesia Católica a mí ya no comulgo con ellos, ¿verdad? Son totalmente contrarios al derecho, contrarios a las buenas costumbres. Y sobre todo, más que todo, aspectos utilizados únicamente como control de masas, ¿verdad? Eh, Mi abuela, sin escucharme esto, me excomulga, si en este caso pudiera hacerlo. Pero vean, por ejemplo, a Juan Pablo II sacó